Me llamo José Luis González Peralbo, soy natural de Pozoblanco. La devoción de Villanueva y de Pozoblanco desde el siglo XVI está muy clara. Si recordamos la leyenda, el pastor se la lleva en un zurrón. La Virgen escapa todas las veces que lo intenta y vuelve a esa encina. Los orígenes posiblemente de la Virgen de Luna, siglo XV, comienzo del siglo XVI. Soy licenciado de Geografía e Historia por la Universidad de Córdoba. Pues está claro que tengo una deuda, por un lado. Me han invitado a hablar sobre la historia de la Virgen de Luna. Muy grande, un aprecio muy grande por lo que es la tradición, la cultura y todo lo que envuelve a lo que es los ritos de Nuestra Señora de Luna. Sobre los orígenes de Nuestra Señora de Luna, por desgracia, no los tenemos concretados, en el sentido de que nos falta documentación por ser anterior a la existencia de noticias, de informaciones de archivo. Hay leyendas, hay hipótesis y luego hay pues datos que en el caso de Pozoblanco comienzan en el último tercio del siglo XVI. Evidentemente la aparición, la cofradía comenzaron con anterioridad y por tanto nos falta esa especie de contraste que nos facilita la documentación y que además nos hace afirmar o asegurar lo que estamos pregonando. Sobre la leyenda, la primera nos habla de la aparición de la Virgen a un pastorcillo en una encina. En otra época se ha hablado de aparición en el pozo que está situado junto a la ermita. Y la otra leyenda pues la quiere entroncar con la Reconquista y con las órdenes militares y demás, quizás por la estructura militar que tiene ahora, que evidentemente esta última teoría no se sostiene por dos cuestiones fundamentales. La primera es que esa reconquista se termina en el siglo XIII, en 1236 ya se conquista Córdoba, con anterioridad el Valle de los Pedroches. La época de la Virgen de Luna es bastante posterior a esa fecha, en la que ni siquiera se había creado todavía ni Pozoblanco ni Villanueva de Córdoba. Pensemos que Pozoblanco se funda como villa en 1478. Si no hay villa, si no hay parroquia, si no hay cofradía, afirmar que tiene una estructura militar desde los orígenes y desde la Edad Media, pues es un absurdo completamente. Además, la estructura militar, por lo que he comprobado ya en la documentación, durante los primeros 150 años de esa documentación no se nombra para nada en ningún momento. Es decir, no existe como tal. A partir de 1700, redondeando, pues sí que comienzan a aparecer documentos que toman el protagonismo en la jerarquía militar de la cofradía. Y además viene motivada por los pleitos y los problemas que tuvieron Pozoblanco y Villanueva en 1681. Hubo intervención armada de las dos poblaciones, se habla de arcabuces y de espadas, por ejemplo, que portaban las personas, y precisamente son el armamento básico que todavía sigue utilizando la cofradía de Pozoblanco, es decir, el espadín por un lado y las escopetas que han sustituido a unas arcabuzas que evidentemente ya no se estilan. Si nos basamos en las fuentes, la primera referencia que tenemos a lo que es la cofradía de la Virgen de Luna es de 31 de agosto de 1587. Unos pocos años nos visitaba el visitador general de la diócesis, supervisaba las cuentas de las distintas cofradías que había, de las parroquias y demás. Y precisamente en la visita de 1587, que se hace en verano, ya se habla precisamente de la cofradía de hermanos y cofrades de Nuestra Señora de Luna. Y para nada se habla de soldadesca, y para nada se habla de capitanes, ni alférez, ni sargentos, sino que quien da la cara, digamos, ante el visitador es un mayordomo o hermano mayor. Por tanto, está claro que los orígenes posiblemente de la Virgen de Luna se dan en la aparición en el quinto de Navarredonda, en término común de lo que van a ser posteriormente las 7 villas, siglo XV, comienzo del siglo XVI. De hecho, la primera ermita es de comienzo del siglo XVII, 1610, 1614, en varias fases. Y sí, había un edificio antiguo, pero debía ser algo muy pequeño para el comienzo de lo que es la devoción a la Virgen de Luna.
La Virgen María, digamos, siempre se llevan imágenes de ella, lo sabemos desde los caballeros cristianos y demás. El problema que tenemos con el Valle de los Pedroches es que en época medieval y de la Reconquista había muy pocas poblaciones como tales. Solo se puede hablar de Pedroche y quizás de lo que luego posteriormente se llamó Belalcázar. Hasta el siglo XIV, XV, XVI no se van a crear las demás villas que van apareciendo en todos los Pedroches. Hay que sustituir una estructura islámica por una estructura cristiana, y eso conlleva la aparición de, por un lado, edificios de culto, ermitas, templos, etcétera, y por otro, evidentemente, asociaciones de fieles con una devoción concreta, con una vocación. Las leyendas de origen son muy similares en un sitio y en otro. El pastor es una figura que siempre va asociada a la aparición de vírgenes en cualquier zona del territorio español. La encina, un árbol, un pozo, suelen ser los lugares también más apropiados, y generalmente en descampado, nunca junto a la población. De ahí que eso conlleve una romería, posteriormente una romería. De hecho, algunas de las vírgenes proliferan por los Pedroches también terminaron por tener un carácter militar, que luego desaparecerá por una serie de prohibiciones que se dan. Por ejemplo, Carlos III en 1759 prohíbe las soldadescas, se prohíben también, por ejemplo, en cofradías de Semana Santa. Carlos III y Carlos IV también pues prohíben las funciones de fuegos artificiales en honor a la Virgen, a los santos, los disparos, etcétera, aunque parece que a la Virgen de Luna se le permitió a la cofradía una dispensa en ese aspecto. Por tanto, tenemos una estructura militar que está muy clara, especialmente en Villanueva de Córdoba, porque en Villanueva de Córdoba hay muchos documentos, testamentos de personas que dicen que son hermanos fundadores de la cofradía de Nuestra Señora de Luna y tienen el derecho a nombrar a su sucesor cuando fallezca, que normalmente nombran a alguien de la familia, un hijo o un yerno, etc. Y también aportan que son el capitán, el alférez, el sargento. En el caso de Villanueva hay 2 sargentos, al contrario que en Pozoblanco. Otra cuestión también muy llamativa de esa estructura militar, el tambor. No aparece tampoco en Pozoblanco hasta el siglo XVIII. Anteriormente, fuentes documentales nos citan que en las celebraciones de la Virgen de Luna se contratan músicos ministriles que se llaman danzantes y algunos músicos, pero no un tambor integrado dentro de la cofradía, que aparece precisamente en el siglo XVIII como parte distintiva de lo que son los hermanos de la Virgen de Luna. La devoción de Pozoblanco y Villanueva pues, se crean dentro del territorio de las 7 villas, en principio dependiendo de Pedroche. Pedroche era la capital, digamos, de las 7 villas. Antiguamente no había plazo de tenencia de la Virgen en cada una de las poblaciones, eso se estableció más tarde. La devoción en un momento determinado de tanto Villanueva como Pozoblanco como Pedroche creían conveniente ir a por la Virgen, pues se trasladaban, la traían a la población, le hacían un noverario, una rogativa, una procesión, lo que fuera, y al cabo de ciertos días la devolvían a la ermita, pero sin unos plazos ni unas fechas determinadas. Problemas que hubo a partir de 1589, precisamente por esas traídas y llevadas sin establecer un calendario determinado entre Villanueva y Pozoblanco, fue lo que dio lugar a un pleito que sabemos, tenemos referencias posteriores que mencionan ese pleito, de manera que desde finales del XVI ya hay una rivalidad y ya hay una devoción y ya hay también un sentimiento de pertenencia a Villanueva y a Pozoblanco, mientras Pedroche evidentemente digamos que ha decaído en esos derechos porque digamos que con la Virgen de Piedra Santa ella está más que servida. En 1681 se produce lo que es la peste negra, que va a afectar a muchas de las poblaciones de aquí, y claro, como protectora, Pozoblanco trae la Virgen, se demora mucho
devolución al santuario. Villanueva quiere por todos los medios también contar con la Virgen en su población para que la proteja de la epidemia, y eso plantea pues un suceso muy violento. A altas horas de la noche, pues más de 100 personas de Villanueva pues se desplazan al santuario, secuestran al santero que estaba nombrado por Pozoblanco, se llevan la Virgen con arcabuces, con espadas, con otros armamentos, y esto crea pues una querella criminal por parte de Pozoblanco, unos pleitos larguísimos, y algo bueno, que es que la diócesis interviene ya y fija una serie de, digamos, cláusulas que prácticamente han permanecido hasta el día de hoy. Por ejemplo, con las fechas de inicio y de final, o el nombramiento del santero que le corresponde a Pozoblanco, o por ejemplo, el santuario que también forma parte de Pozoblanco. El santuario como tal, como edificio, lo edificaron un alarife de Villanueva de Córdoba, López Portillo, que tenía bastante prestigio a principios del siglo XVII, y un alarife de Pozoblanco, que siempre ha habido encuentros, siempre ha habido esa unión entre Villanueva y Córdoba para muchas cosas importantes, aunque también a veces ha habido desacuerdos y momentos bastante violentos que han hecho necesaria la intervención de las autoridades, tanto civiles como militares, porque claro, no solo intervino el obispado, tuvo que intervenir al haber armas, intervención armada, secuestros y demás, pues en este caso tuvo que intervenir también la justicia civil. Pero insisto, la devoción de Villanueva y de Pozoblanco desde el siglo XVI está muy clara, que comparten esa devoción a Nuestra Señora de Luna. ¿De qué manera, digamos, qué origen tiene el templo, lo que es el santuario, la ermita? Bueno, si recordamos la leyenda, el pastor se la lleva en un zurrón. Según esa leyenda, la Virgen escapa todas las veces que lo intenta y vuelve a esa encina o a ese pozo, según las épocas. Insisto que el lugar de aparición varía. Los habitantes de esa época consideran que la Virgen lo que quiere es que se le venere en ese lugar. Y está claro que tuvo que haber un edificio muy sencillo, muy pequeño, muy primitivo, en el que estuvo esa imagen. Insisto que estaba permanentemente en esa época, allí. Lo que ocurre es que a finales del siglo XVI, pues ya con los documentos que tenemos, tanto en el obispado como en Pozoblanco, comprobamos que efectivamente hay obras de remodelación, obras de ampliación de un nuevo edificio, que es, como he dicho antes, comienzos del siglo XVII, que hasta el siglo XX no se establece un poco el contorno que tiene actualmente perteneciente al Santuario de la Virgen de Luna. Son unas donaciones que se hacen por varios propietarios que ceden y otros que compran las tierras que rodean más cercanas al santuario, y acto seguido los donan a la cofradía para que haga uso de ellos en la romería. Por tanto, tenemos una ermita, fue construida con la contratación de López Portillo y con un López Vargas, creo que recordar, contratada por parte de Pozoblanco. Eso hace en el edificio que hoy conocemos, evidentemente sometido a distintas reformas, salvo lo que es el camarín. En el siglo XIX es un presbítero, un sacerdote de Santa Catalina, que posiblemente también fuese en ese momento capellán de Nuestra Señora de Luna, de la cofradía, el que en su testamento establece la cuantía que dona para hacer ese camarín. Y si os fijáis en lo que es, nos fijamos, especie de cúpula o tambor que corona ese camarín, y en la veleta metálica que aparece, pues tenemos una fecha que ahora mismo no recuerdo bien si es 1813 o 1823, creo que recordar, que nos está indicando precisamente, y coincidiendo con los documentos que tenemos, que ese camarín se finaliza y se acopla, por tanto, al resto de la ermita ya en el siglo XIX. De imágenes se habla siempre de una imagen viajera, pero es, digamos, más la tradición actual, de una imagen más pequeña que se dejaba en la ermita para que la originaria, la imagen que hubiera, que era una talla, evidentemente, se trasladase tanto a Pozoblanco como a Villanueva.
Bueno, esa imagen sí perduró hasta el siglo XX. Sí sabemos que en 1936 la imagen estaba justo en Villanueva de Córdoba, digamos, julio de 1936, y fue destruida. Hasta 1948 no se va a sustituir. La va a hacer un escultor que, curiosamente, es la última imagen, la última obra que realiza, porque inmediatamente después de entregarla va a fallecer. En teoría, nosotros conocemos históricamente y por la documentación dos imágenes. Una antigua, la que se perdió en 1936, no sabemos si es la original o no, y esta que tenemos ahora se realizó en 1948. Sobre el origen de las cofradías, tanto de Villanueva como de Pozo Blanco, los indicios y el sentido común nos indican que posiblemente tuvieron su origen en el siglo XVI. Básicamente, hasta el siglo XVI no se crea la villa de Villanueva de Córdoba, hasta finales del siglo XV, 1478, no se crea la villa de Pozo Blanco como tal. Lo lógico sería pensar que el siglo XVI es el comienzo de las cofradías como tal. Los pleitos de 1591 pues, hacen referencia a esa pugna entre las dos poblaciones y también intervienen las dos cofradías, por tanto ya están establecidas. Con posterioridad, a finales del siglo XVII, pues está claro que surge lo que es la estructura militar, y a comienzos del XVIII ya tenemos noticias y documentos en que aparecen no un mayordomo dirigiendo la cofradía, sino un capitán, un alférez, un sargento o dos sargentos, etc. Ocaña cita en su obra que la cofradía de Villanueva de Córdoba, la nueva, se hicieron una nueva cofradía con estatutos en 1705. Y efectivamente yo he comprobado protocolos notariales de Villanueva como de Pozo Blanco, ya hay una estructura, una jerarquía militar. En los testamentos, los hermanos dicen que son miembros fundadores. Estas personas hacen testamento en los años 20, 30 del siglo XVIII, nos están indicando que esas personas habían nacido pues, a finales del siglo XVII, en los últimos decenios del siglo XVII. Muy lógico que sí, que efectivamente hacia 1705 se produjera la fundación de lo que es la cofradía de Villanueva de Córdoba, y con los mandos, con una particularidad. En Villanueva de Córdoba los mandos son de nombramiento anual. En cambio, en Pozo Blanco, por lo que comprobamos, pueden estar varios años y no hay un límite para ejercer de mayordomo o de hermano mayor de la Virgen. Y cuando se produce la aparición de lo que es la jerarquía pseudo-militar o militar, como queramos llamarle, en el caso de Pozo Blanco tampoco se va a hacer como en Villanueva, no se añadición anual, sino que se va a seguir la tradición de que la directiva, digamos, se mantenga los años que sean, hasta que o bien renuncie quien preside o bien fallezca. Desde comienzos en Villanueva tenemos la fecha de 1705 proporcionada por Ocaña. Sabemos con seguridad que existen esas cofradías con estructura y jerarquía militar, pero no antes, no antes. En pleno corazón de la comarca de los Pedroches, entre encinas centenarias, cada año, un ruido ensordecedor rompe el más absoluto silencio. La coronación oficial de Nuestra Señora de Luna pues, es un evento importantísimo, desde múltiples facetas, evidentemente, de prestigio, de reconocimiento a una devoción centenaria de muchos tiempos, ¿no? Y quizás también el final de una etapa muy deseada. La coronación ha sido un hecho que se ha pretendido mucho tiempo, pero que curiosamente nunca se ha podido conseguir. Se ha planteado con obispos procedentes de Pozo Blanco, como es el caso del obispo Pozuelo, ¿no? Y no se atrevió ni a dar ese paso, ni tampoco al paso del patronato, porque curiosamente quizá uno de los mayores obstáculos que ha habido para la coronación es la rivalidad histórica, puntual, entre las dos poblaciones, entre las dos cofradías y demás. Nuestra Señora de Luna es patrona de Pozo Blanco de hecho, consuetudinaria, por convencimiento o por aceptación popular,
y de las instituciones, pero no tiene título oficial. Y lo mismo ocurre o ha ocurrido con Nuestra Señora de Luna, con Villanueva de Córdoba. La patrona de Pozoblanco ha sido desde siempre y es la única que conserva y tiene título homologado, Santa Catalina. En Villanueva de Córdoba el patrón tradicional siempre es San Miguel, los titulares de ambas parroquias. Nuestra Señora de Luna ha sido protectora, ha sido Santísima Virgen, ha sido muchos otros títulos, pero patrona no, solo en un periodo justo cuando las dos poblaciones rivalizaron en 1681 por la Virgen, se decidieron momentáneamente a darle el título de patrona conjuntamente con San Miguel y Santa Catalina, porque de esa manera parecía que tenían ellos o ejercían un mayor, digamos, derecho al tener la patrona a Nuestra Señora de Luna. Luego ha habido dos intentos muy curiosos de nombrar patrona oficial a Nuestra Señora de Luna. En 1918 todo estaba aprobado, digamos, el obispo Guillamet se lo aceptó, pero necesita el refrendo, necesita la firma, como todo. Este obispo lo trasladaron, creo que fue a Barcelona, justo antes de que hiciera ese trámite, esa gestión. Como consecuencia, pues el título se quedó en el aire, no quedó como patrona oficial. Luego se intentó de nuevo, en 1969, intentar nombrar patrona de Pozoblanco. Y de nuevo está prácticamente todo hecho. Pero el obispo Fernández Conde fallece de improviso antes de firmar también, digamos, el decreto de patronazgo para Nuestra Señora de Luna como patrona de Pozoblanco. El hecho de que no haya un patronazgo oficial ni en Villanueva ni en Pozoblanco, de que tengan sus propios patrones, de esa rivalidad, etcétera, es lo que ha hecho retrasarse. Muchas veces los obispos de la diócesis pues no han querido entrar en esas polémicas y evidentemente pues la coronación, lo primero que tenía que haber un acuerdo y digamos un sentimiento de patronazgo claro de las dos poblaciones con Nuestra Señora de Luna. Una vez que se ha concertado todo, se ha visto que efectivamente pues, las dos están dispuestas y demás, y se ha apartado cualquier problema que pudiera surgir entre las dos poblaciones respecto a este tema, pues la coronación se ha puesto en marcha y esperemos que se lleve con total éxito el próximo diciembre. Bueno, a nivel personal, Nuestra Señora de Luna para mí tiene muchos, digamos, recuerdos, repercusiones también, tanto a nivel personal como familiar. Yo he nacido en la calle Fernández Franco y eso supone que todo el recorrido de entrada y salida de Nuestra Señora de Luna ha pasado durante años y años por la puerta de casa. Y eso conlleva, pues, evidentemente, una familiaridad muy grande y una devoción muy grande a Nuestra Señora de Luna. Como estudiante, yo estudié los primeros años en el colegio salesiano y yo recuerdo de los primeros años, tanto, digamos, el coro de los salesianos como la rondalla a los que pertenecía como cantante, en el santuario de Nuestra Señora de Luna se celebraban, con motivo de la romería, certámenes de distintos colectivos. Yo recuerdo esos primeros años que nos llevaban en autobús, por tanto participamos allí. A nivel profesional, a nivel laboral, vamos a decirlo así, bueno, pues en mi casa tenemos una larga tradición de panadería. Cuando llegaban las fechas de la Virgen de Luna se hacían los famosos hornazos. El hornazo típico de entonces era el bollo de aceite con los huevos. Tanto espiritualmente como físicamente, como laboralmente, como luego historiador que se ha interesado y que ha sacado muchas informaciones desconocidas sobre Nuestra Señora de Luna, pues está claro que tengo una deuda, por un lado, con Nuestra Señora de Luna, pero también una relación no solo espiritual, sino profesional muy grande, un aprecio muy grande por lo que es la tradición, la cultura y todo lo que envuelve a lo que es los ritos de Nuestra Señora de Luna.